Bueno, bienvenidas nuevamente. Y como a mí me gustan mucho las historias y estas recrean de una forma muy práctica aquello de lo que vamos a hablar, entonces quiero que escuchen esto. Oswald ha iniciado un nuevo trabajo hoy. Ha orado junto con su esposa antes de salir de casa para juntos poner todo su día delante del Señor. Oswald ha llegado a su nueva oficina y ha tenido la fortuna de conocer sus compañeros de trabajo más cercanos, pues justo ese día iniciaba una reunión de seguimiento y cumpleaños del mes. Durante la reunión de Oswald, sintió que alguien lo miraba de una manera diferente, pero decidió dejarlo pasar y olvidar el incidente. Los días siguieron pasando. Oswald realmente estaba muy feliz en su nuevo trabajo. Estaba logrando un excelente desempeño y hasta había recibido felicitaciones de sus jefes en varias ocasiones. Los meses pasaron y aún percibía aquella mirada del primer día que de una u otra manera lo seguía y además era diferente a la de todos sus compañeros. Un día se encontró esa mirada de frente en la cafetería del trabajo y ya no pudo evitarla. Se puso un poco nervioso y trató de salir rápidamente, pero ella se lo impidió. Ella era una mujer realmente hermosa, de ojos miel, un cuerpo atlético y una personalidad que atraía a todos, siendo ella siempre el centro de atracción. Además, aquella mujer estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. En su trabajo era la mejor, y desde el día que llegó Oswald, ella dijo para sus adentros: será para mí. Sin contar que Oswald tenía un corazón que vivía para glorificar a Dios. Así que esa fue su oportunidad. Aprovechó que había dejado a Oswald inhabilitado para salir y le dijo: vamos juntos a almorzar, te invito. No sé, nos conocemos un poco mejor. La reacción de Oswald fue casi inmediata y trató de hacerlo con mucho respeto y diciendo: no puedo, debo irme, mi esposa me espera en casa. Y se marchó. Esto hizo enfurecer a aquella mujer, quien se cegó de venganza y dijo: si no es para mí, no es para nadie, a mí nadie me rechaza. Los días siguieron pasando y aparentemente todo había terminado ahí. Es más, aquella mirada que lo seguía por toda la oficina de una forma particular dejó de suceder. Y Oswald oró dando gracias a Dios por fortalecerlo y apartar a aquella mujer de él. Algunos días después de esto, regresó a casa de su trabajo y encontró a su esposa algo molesta e inquieta, y ella le pidió que conversaran, que necesitaba aclarar algunas cosas. Sin Oswald saberlo, aquella mujer que él rechazó en la oficina, cegada por la ira, consiguió la dirección de su casa y el nombre de su esposa, y fue y le contó a su esposa el incidente de la cafetería, pero indicando, en vez de un rechazo de Oswald, más bien que era él el que estaba insinuándose y invitándola a salir, y que ella se sentía muy intimidada y victimizada. Aquella mujer, en medio de lágrimas, le dijo a su esposa que acudía a ella por ayuda porque ya no sabía qué hacer con la persecución de Oswald en la oficina, y se marchó rápidamente antes de que éste regresara a casa y la encontrara allí. Oswald y su esposa conversaron sobre la situación, buscaron ayuda en sus pastores y esta situación no pasó a mayores, dado que como familia habían construido una confianza plena en Jesucristo y mutuamente como esposos. Aquella mujer, al no conseguir lo que se había propuesto, intentó dañar a Oswald y su familia con el propósito de vengarse, porque para ella nadie tenía derecho a rechazarla sin importar ni siquiera que este hombre fuera comprometido. Luego renunció a su trabajo y nunca más se supo de ella. Oswald y su esposa fueron fortalecidos por medio de este incidente y aprendieron muchísimas cosas que luego el Señor les permitió usar para edificar a otras parejas. Dice una frase muy conocida: lo que Amanda dice de Paola habla más de Amanda que de Paola. Nuestro estudio hoy estará dedicado a la calumnia. Dice Pablo en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
Nuestro estudio entonces tiene como título Evitando la calumnia. Como acabamos de leer en el libro de Tito, el Señor nos insta a construir una vida de piedad apartadas de la calumnia, dado que como mujeres esto es algo en lo que fácilmente podemos caer y por lo cual una vez más necesitamos con urgencia ser intencionales cada día para cuidar y fortalecer en nosotras nuestra relación con Cristo y evitar a toda costa ser arrastradas a este tipo de comportamientos. Y no necesariamente cuando hablamos de calumnia, pues esta se tiene que ver reflejada en situaciones y comportamientos como los que acabamos de ver en la historia sobre aquella mujer. Muchas veces y con facilidad alguien nos cuenta o menciona algo de un tercero y sin estar seguras de que esto sea verdad, repetimos esa información a otras personas, fallando y calumniando sin percatarnos que aún esto que parece tan pequeño puede llevar a la destrucción. Así que adentrémonos a escudriñar lo que la Escritura tiene para decirnos sobre este tema. Vamos a iniciar, obviamente, como hemos iniciado todos los otros estudios, hablando del significado de esta palabra. La palabra calumnia significa en el español acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. La acción calumniar en el español hace referencia a acusar maliciosamente a una persona de algo que no es cierto. Hasta ahí creo que es algo que todas conocíamos, muy probablemente. Ahora, cuando busqué cuál era la palabra original que se traducía como calumniadoras en Tito 2:3, esto sí que llamó mi atención. Porque la palabra original usada aquí es diabolos. La repito, diabolos. La misma palabra que en otros textos bíblicos es usada para hacer referencia al diablo o adversario. En otras versiones, esta palabra es traducida como adictas a chismes maliciosos o como ser chismosa. Y pues bueno, ya que estamos hablando de calumnia, chisme, diablo, esto tal vez, como a mí, les recuerda el Edén cuando la caída. Les recuerda la serpiente calumniando el carácter de Dios cuando hablaba con Eva y le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, la serpiente muy sutilmente calumnió a Dios, tergiversando la instrucción que éste había dado a Adán y a Eva, como insinuando que Dios mentía para dañarlos y además para mantener el control absoluto de ellos. Uy, horrible, ¿no? O sea que somos como el diablo cuando calumniamos. O sea, eso a mí me dejó como, ¡bof! ¿En serio? Pues sí. Podríamos afirmar que ser una mujer calumniadora es ser diabólica. Es ser como el diablo, es participar de las obras y el carácter del mismo diablo. Cuando calumniamos, prácticamente estamos obedeciendo sus órdenes y cumpliendo sus propósitos. Y pues creo que hasta aquí ya tenemos un precedente bien claro por el cual cuidarnos de no caer y seguir siendo muy, pero muy intencionales para evitar este tipo de comportamientos. Y pues quiera el Señor traer a nuestra memoria, este conocimiento que les acabo de dar, cuando en algún momento nos permitamos querer dar un paso hacia el falso testimonio sobre alguien. Y nos lleve a escandalizarnos de nuestro propio pecado, de ese pecado que pudiéramos cometer con nuestra lengua. Y por supuesto que podamos huir del pecado como lo hizo José cuando estuvo expuesto a la mujer de Potifar en el libro de Génesis. La Biblia habla del chisme y la calumnia en varios pasajes. Y pues aunque no estamos hablando precisamente del chisme en este momento, estas dos palabras son como primas inseparables. Si evitamos el chisme, esto nos ayudará a evitar la calumnia. Veamos entonces algunos pasajes. Pero antes voy a pedirles que no busquen los pasajes en este momento, sino que me sigan. Pero sí tomen nota de ellos para que posteriormente puedan reflexionar. Primero,
Es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Número 2. Dice Proverbios que el chisme causa heridas y es una de las cosas que el Señor aborrece. Proverbios capítulo 18, versículo 8, en la versión TLA dice: qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Proverbios capítulo 6, versículo 19 dice: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Número 3. Dice Pablo en Efesios que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino más bien palabras que edifiquen, y pues la calumnia nunca traerá edificación. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Número 4. También dice Proverbios que la calumnia y el chisme dividen y rompen relaciones. Proverbios capítulo 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios capítulo 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. Si alguien peca contra mí y yo, victimizándome, me voy a contarle a toda la iglesia, a todos mis compañeros de trabajo, a toda mi familia, lo que estoy sembrando es división. Me olvido que quien hace venganza es mi Señor y mi Salvador y no yo misma. Creo que esto es más que suficiente para darnos una súper clara explicación o mostrarnos claramente más bien cuánto daño hace la calumnia. Y pues no solo a los oyentes, también dice la escritura en el libro de Lucas: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una digna pregunta para hacernos hoy, en este momento, es: ¿qué está saliendo de mi boca que evidencie que algo no anda bien en mi corazón? Pues sabemos por este pasaje que este tipo de comportamientos no son simplemente comportamientos sueltos, son síntomas del estado de nuestro corazón, el cual necesitamos llevar delante del Señor para recibir una cura. Con todo esto, si hay algo de calumnia en nuestra vida, necesitamos un plan urgente para arrancar de raíz esto. Y buscando esto, nuevamente me encontré en uno de los libros de Nancy DeMoss, 7 maneras prácticas para ponerle fin a esto, y quiero compartirlas con ustedes. Vamos a verlas. Entonces, la primera dice: humíllate. El primer paso para liberarnos del control diabólico de la calumnia es humillarnos. Y esto lo logramos cuando todo lo que hemos aprendido hoy lo volvemos personal. Porque a veces nos pasa que decimos: ay sí, la calumnia, ay sí, otras mujeres, ay sí, a otras personas, en otros lugares. Pero debemos llevar eso a nuestra propia vida. Y debemos orar a Dios para que éste nos permita aceptar si hemos participado de esto en algún momento. Luego pedir perdón a Dios, como dice el salmista en el Salmo capítulo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Necesitamos confesar a Dios que hemos pecado contra Él. Si hemos hablado calumnia, necesitamos pedir perdón a aquellos a quienes dijimos esas cosas o a quienes les contamos aquellas calumnias y a quienes de los cuales hablamos. Pero ojo, esto no se puede hacer como un acto emocional, pues podría traer más heridas que bendición. También tiene que ser algo dirigido por nuestro Señor, dirigido por el Espíritu Santo en oración, y muy probablemente hasta necesitemos consejería de alguien maduro que nos pueda ayudar. Finalmente, si sabemos que si hacemos estas cosas tendremos que humillarnos para resolverlo, seguramente la próxima vez lo pensaremos 2 veces antes de caer en esto de nuevo.
Segundo, detente. Mientras leía esto, recordé que era algo que ya había estudiado. Nancy habla aquí sobre la amargura, que ya habíamos estudiado, no yo sola, pues usualmente es la que impulsa este tipo de comportamientos. Muchas veces la amargura es la mayor promotora de las palabras falsas o dañinas que hablamos sobre otros que nos han ofendido, pero al mismo tiempo ella nos insta a quitar de nuestra vida todo esto. Debemos hacer todo lo que sea necesario para desconectar ese motor que le da vida a nuestra amargura y nos impulsa a pecar contra Dios y contra las personas. Y pues es cierto que en muchos casos tenemos que comprender que hay muchas personas lidiando con comportamientos y situaciones difíciles sobre las cuales otras personas realmente están pecando contra ellos. Sin embargo, no debemos olvidar que si es necesario exponer el pecado, debemos hacerlo correctamente y examinar la motivación de nuestro corazón para hacerlo y con quién vamos a hacerlo. Recordemos cuando estudiamos este tema de la amargura y el llamado del Señor a nosotras, ¿cuál era? En Efesios capítulo 4, versículo 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Número 3. Habla bien de los demás. Una de las mejores maneras de frenar nuestra predisposición a señalar las faltas de los demás es simplemente esforzarnos a decir cosas buenas de ellos. No tenemos que obviar que las personas fallan, pecan y tienen muchas falencias al igual que nosotras, ¿no? Pero si nos esforzamos por ver y expresar las cosas buenas en estos, esto será de mayor bendición. ¿Qué tal si nos proponemos aprovechar cuanta oportunidad tengamos para dar un cumplido, elogiar el buen trabajo de alguien o expresar gratitud? Miren, si están casadas, bueno, las que están casadas, te asombrarás de ver cómo puedes enriquecer tu relación matrimonial cuando te tomas el tiempo para expresar tu admiración por tu esposo o comentarle o contarle a otras personas cuánto lo admiras. Que sea un propósito, hablar bien de todos y que el llamado sea reflejar el corazón bueno y misericordioso de Cristo a quienes nos rodean. Número 4. Refrena tus pensamientos. Mucho de lo que finalmente se convierte en calumnia nace y se nutre cuando le damos rienda suelta a nuestros pensamientos. El compromiso de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, requiere un esfuerzo consciente y disciplinado y pasar tiempo a los pies de Jesús para fijar nuestros ojos en Él y en ser transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, mientras meditamos en su palabra. Cuando ponemos nuestros pensamientos bajo el control del Espíritu Santo, podemos disfrutar del dulce fruto de palabras que son aceptables para Él y edificantes para los que nos rodean. Número 5. Habla menos. A veces hablamos demasiado. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 19, que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No quiere decir esto que debemos ir en silencio por la vida, ¿no? Pero sí debemos evaluar lo que hablamos. A veces sin darnos cuenta estamos hablando tanto que fácilmente podemos caer en calumnias y no darnos cuenta. Así que el llamado es que si no hay nada necesario en ese momento que debamos decir, nada amable, nada edificante, nada alentador o útil, menos palabras podrían ser precisamente lo necesario. Número 6. Piensen en esto. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por no pensar lo que vamos a decir antes de decirlo? Y considero que esto nos pasa más fácilmente a las que tenemos una lengua rápida y ansiosa que a las que son un poco más reflexivas, pero a fin de cuentas nos puede pasar a todas. Aun cuando las personas nos pidan
nuestra opinión, deberíamos evaluar si tenemos suficiente información para dar esa opinión que nos están pidiendo y preguntarnos si la persona de la cual vamos a hablar estuviera presente ahí frente a nosotras, si estaríamos dispuestas a decir lo mismo que vamos a decir en su ausencia. Y número 7, ni siquiera lo escuches. Bueno, la idea que quiere transmitirnos aquí el libro no es que salgamos corriendo apenas empiecen a hablar mal de alguien, sino más bien nos invita a que muy amablemente seamos intencionales en desviar la conversación más bien a algo positivo sobre esa persona. Y aún a ser defensoras de aquellos que están ausentes, así como nosotras tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Como beneficiarias de su inmerecida misericordia, debemos ser más rápidas para abogar por otros en vez de degradarlos o escuchar cómo otros los degradan. Preguntas para meditar. Número 1. ¿Qué manera de hablar y comportamiento manifiestan una cualidad de reverencia en nuestra vida? ¿Necesitamos hacer algún cambio? Número 2. ¿Cuál de los 7 pasos prácticos hablados hoy necesitas especialmente poner en práctica? ¿Y cómo lo harás? Y número 3. ¿Cómo contribuyen en tu vida las redes sociales al pecado del chisme y la calumnia? Yo creo que esta última es más reflexiva, de ver cómo muchas veces nos dejamos arrastrar y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Para cerrar, humillémonos. Dejemos de hablar mal de otros y en cambio hablemos bien de ellos. Controlemos nuestros patrones de pensamiento. Hablemos menos. Pensemos antes de hablar. De hecho, ni siquiera escuchemos cuando otros digan calumnias. Hacer estas cosas nos ayudará a eliminar la calumnia de nuestra vida. Mejor aún, como mujeres unidas en este compromiso, adornaremos el Evangelio de Cristo si mantenemos la calumnia fuera de la iglesia y fuera de nuestro hogar. Y en el proceso nos ayudaremos unas a otras a desarrollar el sello distintivo de la vida abundante que describe Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos ahora. Ya sabemos que sin Cristo será imposible lograr esto. Y solo al arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, también tendremos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Y como dice Juan en el capítulo 14, es quien nos enseña todas las cosas y nos recordará todo lo que dice la Escritura. Vamos a orar.